En este video quiero presentarte el tratamiento que me permitió superar los ataques de pánico y al mismo tiempo superar la ansiedad. El primer paso es entender y aceptar los síntomas. Los ataques de pánico no nacen en el momento que aparecen los síntomas físicos, sino en realidad los ataques de pánico nacen y se manifiestan a partir de los síntomas psicológicos. Esto quiere decir que antes de aparecer los síntomas físicos, primero tu mente se llena de miedo y preocupación constante, y son precisamente estos sentimientos los que terminan desatando los síntomas físicos. Es decir, que si tú logras programar tu mente para eliminar los miedos y las preocupaciones excesivas, los síntomas físicos desaparecerán por completo. Debes aceptar los síntomas y dejar de pensar que tu vida está en riesgo cuando aparecen. ¿Por qué es importante esto? Porque al principio cuesta creer que los síntomas sean solo producto de la mente y por error comienzas a buscar explicaciones o enfermedades que no existen y te llenas de preocupación constante al pensar que tu vida está en riesgo. ¿Y qué pasa cuando te preocupas en exceso? Evidentemente, los síntomas aumentan. Pero si por el contrario, tú logras aceptar que solo es ansiedad y que tu vida nunca va a estar en riesgo, la preocupación y el miedo desaparecen y como consecuencia, desaparecen también los síntomas. Por supuesto que lograr aplicar estas dos conclusiones no es fácil y te estarás preguntando ¿cómo hago para cambiar mis pensamientos catastróficos y eliminar tanta preocupación y tantos miedos? Esto es justamente lo que voy a explicarte en los siguientes pasos de este tratamiento, pero antes necesito que primero identifiques todos tus miedos y preocupaciones, porque muy seguramente además de tener miedo a los síntomas de la ansiedad, es muy probable que este miedo te haya llevado a evitar situaciones y sin darte cuenta hayas creado otros miedos, como miedo a salir a la calle, miedo a hacer ejercicio, miedo a estar en lugares cerrados, miedo a viajar o miedo a que cualquier cosa atente contra tu vida o la vida de tus familiares. Para identificar tus miedos, puedes utilizar la siguiente técnica. Escribe las situaciones que enfrentas diariamente y las que tienes que enfrentar en un futuro cercano, y para cada situación, escribe los pensamientos y las emociones que te generan. Las situaciones que te generen pensamientos y emociones negativas son las que tienes que incluir en esta lista. Cuando tengas la lista de tus miedos y preocupaciones, puedes pasar al siguiente paso que te permitirá eliminar los pensamientos negativos. Me refiero a la reprogramación de la mente. Cuando decimos que los ataques de pánico nacen en los síntomas psicológicos, quiere decir que nacen desde la mente y deben tratarse desde allí. Existen dos técnicas muy efectivas para programar la mente y lograr eliminar los miedos, pero para que funcionen eficazmente deben aplicarse al mismo tiempo. La primera técnica es la reestructuración de pensamientos y la segunda es la exposición o enfrentamiento. La reestructuración de pensamientos tiene como objetivo eliminar tus miedos y preocupaciones a través de la repetición de pensamientos positivos. Tal vez te cueste creer que esta técnica funcione, sin embargo, la repetición de pensamientos es una de las técnicas más efectivas que existe para programar la mente. Una muestra de ello es simplemente pensar cómo se llenó tu mente de pensamientos negativos. Si lo analizas, se llenó de pensamientos negativos al estar pensando constantemente lo peor. De tanto que lo pensaste, tu mente terminó creyéndolo. Emplear esta técnica es sencilla, la parte difícil es hacerlo con convicción, con fe y confianza, realmente sentirlo y creerlo. Así como cuando tú piensas negativo, visualizas cosas negativas y crees firmemente que algo anda mal con tu vida, tienes que empezar a hacer lo mismo, pero de forma positiva. Pero no simplemente pensarlo, sino debes creerlo, para que tu mente lo acepte. Para ayudar a que tu mente acepte con mayor facilidad tus pensamientos positivos, realiza meditación, ya que la prisa de cada día y el tener 1000 pensamientos negativos en tu cabeza hace imposible programar la mente. Cuando meditas, logras poner tu mente en un estado de aceptación y así poder grabarle cualquier pensamiento que desees. Y para meditar no necesitas ser profesional, solo necesitas buscar un lugar tranquilo, sentarte cómodamente y empezar a respirar profundamente con los ojos cerrados. Otra ayuda que puedes aplicar y que funciona muy bien es apoyarte de la parte científica e investigativa sobre tus miedos. Por ejemplo, si sientes molestias en el pecho y taquicardia por ansiedad, puedes realizarte un electrocardiograma para saber que estás bien y así ayudar a convencer a tu mente. Lo mismo sucede si sientes otro miedo como subirte a un ascensor.
Si investigas y te das cuenta que es un sistema diseñado con altos estándares de seguridad, comienzas a sentirte más tranquilo. Lo importante acá es que comiences a transformar tus miedos irracionales en creencias reales, repitiendo pensamientos positivos reales. Mira estos dos miedos irracionales, ¿cómo podrías transformarlos? El miedo irracional es pensar que la ansiedad te puede causar un infarto. Esto puedes transformarlo en las siguientes creencias reales. No puedes tener un infarto porque los exámenes salieron bien. Nadie con ansiedad ha sufrido un infarto. Y ahora con el ejemplo del ascensor. El miedo irracional es pensar que te puedes quedar atrapado en un ascensor. Y la creencia real es pensar que el ascensor está diseñado con estándares de seguridad muy estrictos y que la gente los usa todos los días y nunca pasa nada malo. Sea cual sea tu miedo, lo importante es que pongas tu mayor esfuerzo para empezar a llenar tu mente de pensamientos positivos la mayor parte del tiempo. Analiza siempre ese primer pensamiento con el que te levantas cada día y el último pensamiento con el que terminas el día. ¿Es un pensamiento positivo o un pensamiento negativo? Ahora bien, lograr modificar tus pensamientos y tus creencias sin ningún tipo de exposición puede tardar mucho, por lo que es necesario aplicar la segunda técnica. Me refiero a la técnica de la exposición y enfrentamiento. Para terminar de convencer a tu mente, debes enfrentar las situaciones y darte cuenta que no representan el peligro que tu mente cree. La técnica de exposición consiste en exponerte de manera gradual a las situaciones que te producen miedo. Por ejemplo, si te da miedo salir a la calle, por miedo a que aparezcan los síntomas de la ansiedad, debes intentar salir por un periodo de tiempo corto y luego vas aumentando progresivamente el tiempo a medida que le vas perdiendo el miedo. Lo principal es que siempre mantengas el pensamiento de que los síntomas de la ansiedad no son peligrosos y nunca te va a pasar nada malo, ya que esta es la realidad. Y a medida que tú mismo lo enfrentas, te vas dando cuenta que es así y tu mente lo termina creyendo. Lo mismo con el ejemplo del ascensor. Empieza subiéndote una vez por día y luego intenta aumentar poco a poco las veces que te subes y de seguro el miedo se va desapareciendo. Por supuesto será un proceso difícil porque al principio aparecerán los síntomas y deberás esforzarte en aceptarlos y tolerarlos, pero cuando te programas mentalmente de forma positiva y al mismo tiempo te enfrentas a las situaciones, poco a poco tu mente aceptará que en realidad no existe ningún peligro y automáticamente eliminará los ataques de pánico. Para que este proceso de reestructuración de pensamientos y enfrentamiento sea más fácil de afrontar, debes fortalecer tu cuerpo mediante la mejora de tus hábitos, empezando por eliminar el consumo de cafeína, alcohol y cigarrillo, los cuales alteran tu sistema nervioso y detonan la ansiedad. Debes realizar ejercicio físico todos los días, pero no ejercicio de fuerza, sino ejercicios que permitan liberar tensión muscular, como caminar, correr o saltar. Mejora tu alimentación y come a horas regulares sin saltarte ninguna comida, evitando las comidas procesadas, altas en grasa y azúcar, y consumiendo más proteína, verduras y frutas. Duerme lo suficiente, asegurando dormir las 8 horas que tu cuerpo necesita para recuperarse, y antes de dormir, haz una rutina relajante. Si adoptas estos hábitos, te permitirán sobrellevar de mejor manera el proceso para superar la ansiedad. Otro factor primordial que debes incluir en este proceso y que es absolutamente necesario para que exista avance es dejar descansar tu mente. Debes tener presente que superar los ataques de pánico y la ansiedad toman tiempo y en el proceso debes permitir a tu mente que descanse y asimile lo que quieres transmitirle. Por más que quieras acelerar el proceso, tu mente necesita tiempo para procesar, entender y aceptar. No es productivo estar pensando todos los días y en todo momento sobre la ansiedad, por lo que debes dedicar un día de la semana para olvidarte de la ansiedad. Para lograrlo, debes obligarte a pensar en otras cosas, en otros temas, en otras personas y en otros entornos. Particularmente recomiendo pasar más tiempo con tu familia y amigos, ya que son experiencias que te colocan en un ciclo positivo. Y el último paso, y tal vez el más importante de todos, es automotivarse. Automotivarse es fundamental para evitar que la ansiedad te quiera llevar a un estado depresivo. Debes pensar que la vida en realidad no es fácil para ninguna persona. La vida siempre estará llena de dificultades que pondrán a prueba tus capacidades y tu fe. Empieza a buscar la felicidad en cosas simples como poder levantarte, compartir una comida con tu familia y deja de mirar la ansiedad como una condena y empieza a mirarla como un reto que te puso la vida para demostrar tus capacidades.
Si te comprometes a realizar este tratamiento diariamente, te garantizo que comenzarás a notar una reducción significativa de los síntomas a partir del primer mes, y si lo sigues haciendo, en cuestión de algunos meses, los ataques de pánico desaparecerán por completo. Enfocar tu mente en alternativas que te permitan superar la ansiedad es bastante difícil, en especial cuando estás pasando por la primera etapa, en la cual vives los síntomas físicos en su máxima intensidad y tu principal pensamiento es creer que tu vida está en riesgo, por lo que es normal querer encontrar algún método que te permita calmar cada uno de los síntomas. Pero si bien logras aprender a calmar algunos de los síntomas, es muy probable que de repente aparezcan síntomas nuevos o inclusive los síntomas que un día pudiste calmar inesperadamente vuelvan a aparecer. Si estás viviendo esto, es posible que sin darte cuenta hayas caído en un círculo en el cual has estado buscando de manera constante cómo calmar cada síntoma, pero sin nunca poder lograr eliminarlos por completo. ¿Pero por qué sucede esto? En realidad esto sucede porque tal vez no te estás enfocando en la raíz del problema. Me refiero a que sin darte cuenta, te has estado enfocando únicamente en las consecuencias de la ansiedad y no en sus verdaderas causas. Piénsalo de la siguiente manera. Los síntomas de la ansiedad son dolorosos y alarmantes y lo único que quieres es hacer algo que los elimine de forma inmediata, alguna técnica o inclusive algún medicamento. Cuando por fin logras medianamente calmar los síntomas, continúas con tu vida igual, haciendo exactamente las mismas cosas, pero al poco tiempo los síntomas regresan. Así que vuelves a aplicar las técnicas que has aprendido para calmarlos y así de manera indefinida cada vez que aparecen los síntomas. Pero si te fijas, cuando haces esto, solo estás actuando posterior a la aparición de los síntomas, es decir, estás actuando sobre las consecuencias de la ansiedad, pero no estás actuando sobre las cosas que suceden antes de que aparezca la ansiedad, es decir, no estás actuando sobre las verdaderas causas de la ansiedad. Este enfoque mental, en el cual solo piensas en calmar los síntomas, hace que dejes de lado la verdadera raíz del problema y sea muy difícil eliminar los síntomas. Es por eso que la única manera de poder eliminar por completo los síntomas de la ansiedad es enfocar tu mente en la causa de los síntomas y no conformarte con solo aprender a calmarlos. En otras palabras, enfocarte en tratar la ansiedad desde las causas y no desde las consecuencias es la única manera de poder tratar la ansiedad desde la raíz y lograr eliminar los síntomas por completo. Te estarás preguntando cómo puedes enfocarte en la causa de tu ansiedad. Normalmente la causa está relacionada con la manera como estás enfrentando las situaciones difíciles de la vida. Analiza lo que piensas, lo que dices, cómo actúas, tus emociones, tu actitud. De seguro encontrarás cosas que puedes mejorar y que son la causa de todo lo que estás sintiendo. Piensa que si estás viviendo todo esto es porque hay algo que no está bien en tu vida y debe cambiarse. Al final, la única persona que puede saber con exactitud cuál es la causa de tu ansiedad eres tú mismo, porque tú eres el único que conoce todo lo que pasa en tu interior. Yo viví la ansiedad y entiendo que es difícil dejar de pensar en los síntomas, pero también sé que hay momentos en los cuales la intensidad de los síntomas disminuye. Tal vez no desaparecen del todo, pero sí puedes sentir algunos momentos de alivio y es acá donde debes aprovechar para enfocarte en encontrar las verdaderas causas. Lo que pretendo decirte es que no caigas en el error de solo conformarte con calmar los síntomas. Es decir, no solo te conformes con hacer acciones para calmarlos y luego seguir con tu vida igual, sin haberte detenido a pensar cuál es realmente la causa de todo lo que estás sintiendo, ya que si no lo haces, vas a permanecer indefinidamente en el mismo círculo sin poder eliminar los síntomas por completo. En lugar de concentrarte en cómo quitar un síntoma en específico, piensa cómo darle solución a la situación que lo está causando, explorando todo lo que sucede a tu interior cuando sales a enfrentar la vida en general. Cuando logras identificar los aspectos internos de tu vida que están causando tu ansiedad y empiezas a trabajar desde allí para mejorarlos y transformarlos positivamente, es cuando verdaderamente empiezas a superar la ansiedad desde la raíz y los síntomas desaparecen completamente. Te garantizo que cuando logras identificar las causas de tu ansiedad y generas verdaderos cambios, poco a poco empiezas a notar cómo los síntomas físicos van disminuyendo e inclusive su aparición se hace menos frecuente hasta que finalmente logras que desaparezcan por completo.
cada hábito tiene un efecto en la ansiedad. Hay hábitos que causan ansiedad, hábitos que la detonan, hábitos que ayudan a calmarla y hábitos que permiten superarla. Al unir estos 4 efectos, he creado una herramienta muy valiosa que quiero compartirte en este video. Es una herramienta que no solo te va a ayudar a descubrir cuáles son las causas de tu ansiedad, sino también te va a permitir saber cómo está tu proceso en este momento, poder medir tu evolución y planear mucho mejor tus próximos objetivos para superar la ansiedad. En otras palabras, esta herramienta te va a permitir iniciar de manera más detallada un plan de acción para ver en dónde estás fallando, qué cosas estás haciendo bien, pero sobre todo para saber qué te está faltando para poder superarla. Esta herramienta la he llamado la matriz de los hábitos. Para formar esta matriz debes dibujar 4 áreas o 4 cuadrantes donde cada uno representa uno de estos 4 efectos. A cada lado debes colocar el tipo de hábito, teniendo en cuenta que existen hábitos físicos y mentales y que a su vez estos hábitos pueden ser negativos o positivos. La idea es que esta matriz quede enlazada de la siguiente manera. Los hábitos mentales negativos son los que causan la ansiedad, los hábitos físicos negativos son los que aumentan o detonan la ansiedad, los hábitos físicos positivos son los que calman la ansiedad y los hábitos mentales positivos son los que permiten superar la ansiedad. Teniendo formada la matriz, lo que ahora debes hacer es colocar todos tus hábitos dentro del cuadrante correspondiente. Para esto vas a tener que analizar y escribir cada hábito físico y mental que realizas diariamente. Para darte una idea de cómo hacerlo, miremos 2 ejemplos. En el ejemplo 1, tenemos una persona que se levanta todos los días tarde, inicia su día con afanes, no se alimenta bien, todo le genera estrés, es muy poco tolerante a los cambios, se queja de su situación actual, acostumbra a perder tiempo en actividades poco productivas y termina su día preocupado y con miedo de que su situación empeore porque cree que su vida es muy difícil y que todo siempre está en su contra. Ve la ansiedad como lo peor que le ha pasado y lo único que hace para calmar sus emociones es fumar o tomar alcohol. En la noche desgasta mucho su mente viendo información negativa, duerme pocas horas y busca tener energía de manera forzada consumiendo cafeína o bebidas energizantes. Y nunca se detiene a pensar en hacer algo diferente para cambiar su vida. En este caso tenemos una persona con muchos hábitos negativos y prácticamente ningún hábito positivo. Estos hábitos hay que catalogarlos entre lo que es un hábito mental y uno físico, teniendo en cuenta que todo lo que esté relacionado con pensamientos, creencias y emociones, debes colocarlos en el cuadrante de los hábitos mentales y todo lo demás que sea externo a tu mente dentro de los hábitos físicos. Acá esta herramienta nos permite ver claramente cuál es la causa de la ansiedad para esta persona y lo mucho que necesita cambiar sus hábitos para poder superarla. El ejemplo 2 es una persona que inicia su día activo, se levanta temprano, hace meditación, ejercicio, se alimenta bien, no tiene el mejor trabajo, no tiene mucho dinero ni tampoco muchas cosas materiales, pero eso no le impide ser feliz porque ha reconocido que la felicidad viene siempre desde el interior. No se centra en lo que le falta sino en lo que tiene. Evita quejarse y agradecer más. Es una persona que mantiene una mentalidad optimista y positiva a pesar de las dificultades. Evita desgastarse con gente tóxica, planea muy bien sus actividades y si algo no le sale como esperaba, controla sus emociones pensando en alternativas y soluciones. En la noche se desconecta de todo para relajar la mente y dormir bien. Confía en sí mismo y mantiene la fe por encima de sus miedos. Al colocar estos hábitos en la matriz, vemos que esta persona ha entendido y aceptado la invitación de la ansiedad de adoptar más hábitos positivos, lo que le ha permitido superarla. Teniendo estos ejemplos y esta herramienta, el objetivo ahora es que tú puedas construir tu propia matriz y la uses para descubrir las causas de tu ansiedad y saber qué te falta para superarla. Una ventaja que tiene esta matriz es que te permite darte cuenta que la mejor manera de eliminar un hábito negativo es adoptando un hábito positivo. Lo digo porque en realidad no es tan fácil eliminar un mal hábito simplemente diciendo voy a dejar de preocuparme o voy a dejar de sentir miedo, sino se trata de adoptar hábitos positivos que permitan automáticamente reemplazar los hábitos negativos.
Por ejemplo, cuando adoptas un hábito como pensar en alternativas o en soluciones, evitas caer en un estado de preocupación excesiva. Es decir, al adoptar un hábito positivo, logras automáticamente eliminar uno negativo. Lo mismo sucede con los miedos. Los miedos muchas veces nacen de la desconfianza. Cuando aprendes a confiar más en ti mismo y a tener fe y creer que las cosas van a salir bien, haces que el miedo no sea el protagonista, sino permites que persista más la fe y la confianza. Ahora te invito a que dibujes esta matriz en un sitio que puedas revisar con frecuencia, por ejemplo en un cuaderno o en un tablero, y tengas como propósito llenarlo poco a poco de más hábitos positivos para que tú mismo veas cómo tu vida evoluciona y la ansiedad desaparece. Si sientes que esta matriz te puede ayudar a superar la ansiedad, déjame tu comentario y no olvides compartir este video con alguien que también le pueda servir. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal para poder conocer tu experiencia y así poderte ayudar. Nos vemos en el próximo video.